Miguel Tinker Salas, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. A usted y a todos los radioescuchas. Pero no me hables de usted porque si no me va a dar pena. Yo voy a tener que llamarte de usted. Yo soy de una parte donde se dice siempre usted. Bueno, entonces, pero yo te sigo hablando como siempre, ¿no? De tú. Claro, nos tuteamos también. Nos tuteamos. Y luego tengo a Jaime Hernández, periodista del periódico La Jornada, allá en la Ciudad de México. Para él son 2 horas más tarde que nosotros. Son más de las 11:30 de la noche. Jaime, muy buenas noches allá en Ciudad de México. Querido Rubén, un abrazo, muy buenas noches y buenas noches a todos tus radioescuchas. Donde ha estado lloviendo fuerte, ¿no? Allá en la Ciudad de México, inundaciones por todos lados y no sé qué tantos, ¿no? Sí, ya necesitamos una canoa para desplazarnos de un punto a otro. Bueno, la definición de canoa, un peloe blancoe que sale en la cabezoa. Bueno, mis queridos amigos, resulta que el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva para poner fin a su política de separación de familias. Esto en medio de un ambiente de verdadera indignación, no solamente nacional, sino transnacional, dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Pero hoy el presidente Trump dio marcha atrás a su política que le llamaron de cero tolerancia. Y firmó hoy, miércoles 20 de junio, una orden ejecutiva para poner fin a la separación de las familias en la frontera. Quiero decir que la orden ejecutiva mantendrá a las familias unidas, pero en detención indefinida. Eso probablemente abrirá una nueva batalla, han dicho medios estadounidenses legales, sobre un histórico fallo que tal vez muchos de ustedes que nos están escuchando recuerden. Es un fallo judicial hace 21 años, conocido como el Acuerdo Flores. Este Acuerdo Flores, bajo el cual el gobierno federal aceptó no retener a menores de edad por más de 20 días. Vamos primero con el profesor Miguel Tinker Salas. Miguel, ¿por qué se echó para atrás? Qué bueno que lo haya hecho el presidente Donald Trump al haber firmado esta orden ejecutiva. ¿Fue la presión nacional e internacional? Fue la presión internacional, nacional, de todos los sectores, pero hay que tener un poquito de cuidado al decir que se echó para atrás, porque no estamos hablando de que va a revertir las personas que ya están separadas. Estamos hablando de un espacio nuevo de aquí para adelante, donde supuestamente se hará lo posible por no separar las familias, aun cuando podían estar encarceladas indefinidamente. Entonces, estamos hablando de que la presión internacional, desde el Papa, sectores económicos, Mitch McConnell en el Senado, Paul Ryan en el Congreso, todo el mundo, incluso el Wall Street Journal, diciendo, ¿qué está haciendo Trump? Van a perder las elecciones de noviembre. Fue esa presión que en cierta forma dejó la política de Trump aislada, moralmente sin nada de sostén, y a la vez también lo obligó a retroceder un poco. Insisto, que él también sigue con la política, lo dijo hoy en Duluth, Minnesota, en la charla que dio después de haber firmado el decreto, y recordemos que hoy ICE estuvo en Ohio haciendo la redada más grande que ha hecho en la administración Trump. 146 personas fueron arrestadas y preparadas para deportación hoy. O sea, cambia algo en apariencia, pero se mantiene el sostén fundamental de la política de Trump, que nos llevó a esta crisis, una crisis que yo insisto es una crisis moral para Estados Unidos, donde el país pierde toda semblanza de tener una postura moral sobre cualquier tema político. Bueno, pues hay que recordarle a la audiencia que esto de tolerancia cero, así lo dijo literalmente, ¿no? Con la inmigración ilegal, así lo dijo el gobierno norteamericano. Es la advertencia, pues, que lanzó el pasado mayo la administración Trump, que anunció que todos aquellos que entren de manera irregular en Estados Unidos serían detenidos y acusados penalmente. Muchos de los que quieren cruzar la frontera lo hacen pues acompañados de sus hijos, la mayoría de ellos menores de edad. En cuanto los padres son detenidos, las autoridades estadounidenses separan
a las familias, provocando que cientos de menores, muchos menores de 6 años, sean llevados a centros literalmente dicen que los ponían en jaulas. Vamos a la Ciudad de México. Allá está Jaime Hernández, quien encabeza precisamente la sección de inmigración sin fronteras del periódico La Jornada en México, y está muy atento todos los días. Jaime, ¿cuál ha sido la postura, la reacción de México? Ayer veíamos al señor Videgaray, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, hacer un anuncio ahí pues muy ambiguo antes de esto de la firma de Trump. ¿Cuál ha sido, cómo ves el tema desde la Ciudad de México? Pues mira, yo creo que ha sido una reacción de México tardía y tibia. Tardía porque no le costaba nada al gobierno de México haberse pronunciado desde un primer momento, porque es una crisis que ya tenía varias semanas, y es tibia porque solamente se ha limitado a informar sobre los esfuerzos que está haciendo el gobierno de México a través de su red consular, que es una de las más grandes, para proteger los derechos de los menores de edad, de los niños mexicanos y de las familias mexicanas. Y claro, se ha solidarizado con el tema de las familias de Centroamérica, pero lo que no ha mencionado ni ha dicho el señor Luis Videgaray, no se ha referido en absoluto al papel, al trabajo sucio que el gobierno de México va a seguir haciéndole al de Estados Unidos, porque tú sabes que México se ha convertido, al haberse convertido en un país de tránsito de este flujo de inmigrantes que vienen de la violencia en Centroamérica, se ha convertido de alguna manera en el portero de la puerta de atrás, y además ha creado estos centros de fusión para fichar, para estar vigilando este tránsito, y está haciendo ese trabajo a Estados Unidos. Y yo creo que por eso mismo, con una boca dice que rechaza este tratamiento cruel e inhumano, pero con la boca chica le va a seguir haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos, tratando de frenar esta migración que sale desde Centroamérica. Así es que, ya sabes, el gobierno de México, claro, ha querido dar muestras de esta enjundia en contra de este escándalo internacional, pero quienes conocemos todo el proceso de lo que ha sido el cambio de México en el transcurso de los últimos 20 años, en el que se ha convertido un portero del tráfico de inmigrantes desde Centroamérica y Estados Unidos, pues es lamentable, ¿no? Claro. Miguel, ¿algún comentario en esa línea de mi pregunta que le hice a Jaime allá en la Ciudad de México? Y estoy completamente de acuerdo, y no solamente tibio y tardío, pero hay que plantear también dónde están las voces del gobierno de Honduras, El Salvador, Guatemala, ya que sus connacionales son los que están siendo arrestados, hostigados y maltratados en la frontera. El silencio es realmente preocupante. Recordemos que incluso esta reacción de porteros de la política norteamericana, cuando llegaron en el 2014 jóvenes a la frontera, Trump mandó a llamar a los presidentes de Centroamérica y todos vinieron corriendo a la Casa Blanca a darle su posición y apoyo a Obama. Es realmente lamentable la falta de declaración por parte de estos gobiernos. Es lamentable que no defiendan a sus connacionales, pero también hay que recordar cuál es el origen de estos inmigrantes, ¿verdad? Hay que recordar que es una política fallida del narcotráfico por parte de Estados Unidos en la región, que ha creado el famoso Triángulo Norte en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde los narcos se han establecido. Es la política fallida económica también por parte de Estados Unidos, que le ha desterrado a gente de sus terrenos, de sus trabajos, que los ha dislocado completamente. Es la política fallida que favorece a las grandes empresas transnacionales y deja a los pobres trabajadores desterrados, obligados a salir de sus países, porque es imposible distinguir entre el gobierno y el narcotráfico.
Bueno, cuando venía yo para acá, a KPFK, antes del programa, transmití en vivo por Facebook, en algo que se llama Comentarios sobre Ruedas con Rubén Luengas, y estaba yo buscando ahorita el comentario, no lo encuentro porque ya entraron muchos más. Sin embargo, alguien me decía, por favor, ojalá nos aclaren si es verdad o es mentira, que los niños que han sido detenidos han estado siendo drogados, como ha reportado la prensa, drogados para tranquilizarlos, como el trauma que están teniendo de haber sido separados de sus padres. No sé, Jaime, si tengas alguna información al respecto. Sí, mira, hay una denuncia. De hecho, esta denuncia ya ha sido presentada, esta demanda ha sido presentada y creo que va a haber una audiencia el próximo viernes. Y en esta demanda que se presenta contra uno de los centros de detención que está utilizando Estados Unidos, hay relatos y testimonios de gente que aseguran, porque he revisado la copia de la demanda que se va a presentar, de hecho que ya se presentó, pero el viernes hay una audiencia, y en esta demanda a los niños se le han estado inyectando o suministrando medicamentos que los han hecho estar dormidos durante mucho tiempo en el día, tener problemas psiquiátricos, y esto es un tema que ha saltado y que, como te podrás imaginar, pues ha escandalizado a la comunidad. Y incluso hay argumentos, según dice en la demanda, que se les suministra a estos muchachos, a estos niños, el personal dice, mira, estos son vitaminas que te vamos a dar, pero resulta ser que no son vitaminas, sino que son tranquilizantes. Y en fin, por cierto, que este caso ha sido, de alguna manera, ha causado una disputa en Facebook, porque Facebook quiere retirar esta información porque dice que tiene un cariz político. Pero detrás de esta investigación están organizaciones como ProPublica, que ya también se está haciendo eco de esto, y hay distintos medios, ¿no?, que están ya, pero además hay papeles que han sido presentados, yo los tengo enfrente de mí, estos documentos, y en el que se denuncia este tratamiento tan realmente indignante. Bueno, pues justamente el domingo la patrulla fronteriza permitió a un grupo de periodistas visitar las instalaciones donde el gobierno ha estado acogiendo a las familias de los inmigrantes. Bueno, pues a pesar de que no se le permitió hacer fotografías a la prensa y de que la visita fue bastante breve, AP logró publicar algunas imágenes en este respecto que definitivamente le han dado la vuelta al mundo. Regreso con los invitados, pero dije que abriría los micrófonos. Ya tenemos aquí varias llamadas. El teléfono es 818-985-5735 y tenemos la primera que nos entró es de Mauricio de North Hollywood. Adelante, Mauricio, está usted al aire, nada más le suplicaría que sea breve para poder regresar con los invitados. Muy buenas noches a usted. Yo siempre lo he denunciado en todos lados. El problema es los políticos. Mira, hoy se vio, Honduras tuvo que venir el presidente. ¿Todo por qué? Porque yo he dicho siempre que hay que quitarle la ayuda a Centroamérica. Siempre tenemos que combatir las pandillas y ellos son los responsables. Otra, no sabemos si exactamente lo que él está diciendo son fake news, como dice Donald Trump. Mira, todo esto, la verdad, yo no sé si es algo político entre Bernie Sanders Hillary Clinton. Yo siento que ya se está jugando campaña, pero qué bueno que ya no se van a separar las familias de esa manera. Pero hay que combatir primero allá en El Salvador. Ellos son los culpables, el presidente y todo su gabinete. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Miguel Tinker Salas, ¿algún comentario sobre lo que opina un oyente? Bueno, yo le sugiero que retome que repiense las ideas, porque en realidad lo que ocurre en El Salvador tiene una relación muy directa a la política de Estados Unidos con el narcotráfico. Recordemos que el origen de las pandillas, fundamentalmente el M13 en El Salvador, son los jóvenes deportados que estaban en Estados Unidos, que regresan a El Salvador, se encuentran completamente desconectados de la sociedad y forman una pandilla para defenderse en el contexto de El Salvador. Y a raíz de eso son inmigrantes deportados, entonces que forman esta base. Y también hay que recordar que al militarizar la guerra contra el narcotráfico se busca entonces criminalizarla, y esto en cierta forma es el contexto en que ocurre la violencia en El Salvador. Lo que es en realidad un tema de salud pública se convierte en un tema militarizado,
lo cual va exacerbando las condiciones y va creando el contexto en que pueden operar las grandes pandillas para poder lucrar con esto. Y insisto que el Estado y el narcotráfico son indistinguibles. Bueno, aquí Susana Guadalupe Gallardo nos dice: separar a los niños de sus madres es un crimen. Volvió a nacer Hitler. Cito este comentario porque pues no es la única persona que a lo largo de estas semanas han estado, tenemos otra llamada también de otro Mauricio, me dicen, ahorita vamos con el de San Pedro, California, pero han estado comparando esto con los nazis. ¿Cómo ves, Jaime Hernández? La verdad que a mí me ha llamado mucho la atención este comparativo, porque no solamente es la gente que tiene un poco de sentido de la historia, sino los propios sobrevivientes. Ha habido testimonios de sobrevivientes, de hijos de sobrevivientes de los campos de concentración nazis, los que han salido a la palestra, los que han salido y han lanzado mensajes pidiendo, exigiendo que se ponga fin a la separación de los hijos de sus padres, porque esto los recuerda, me acuerdo de un mensaje de un par de hermanos que decían: esto nos recuerda la forma en que mis padres, mis abuelos sufrieron esta abominación durante en los campos de concentración nazi. Así es que no es gratuito porque además literalmente estamos asistiendo al nacimiento y a la expansión de campos de concentración en Estados Unidos, donde a la gente se le está deteniendo, se le está tachando. Es como si le pusieras una cruz o una estrella, se le está categorizando como criminal, cuando en realidad el único delito que han cometido es pedir asilo porque vienen huyendo de la violencia en Centroamérica. Y hay que recordar, Miguel y Jaime, por ejemplo, en el caso de los hondureños, bueno, Estados Unidos, bajo el gobierno de Barack Obama y con la señora Hillary Clinton como secretaria de Estado, apoyaron un golpe de Estado en contra de Mel Zelaya. Y recientemente, ahorita en las pasadas elecciones en Honduras, pues también apoyaron una elección que a todas luces, de acuerdo incluso con organismos internacionales, se practicó un fraude electoral. Todo esto forma parte de una causa que genera un efecto. A fin de cuentas, el no permitir una vida verdaderamente democrática en estos países que son exportadores de mano de obra y de migrantes, pues también tiene esas causas, ¿no, Miguel? Sí, claro, pero estoy de acuerdo 100%. Estamos hablando de que el proceso político en Honduras que ha sido bajo la influencia de la política norteamericana, con el golpe contra Mel Zelaya y luego de los fraudes electorales que han habido en las últimas dos elecciones, han en realidad creado el terreno fértil donde estos narcotraficantes, donde la corrupción, donde la violencia sin ningún límite se ha habido completamente desarrollada. Recordemos que San Pedro de Sula ha sido considerada una de las ciudades más violentas en el mundo, a raíz, en cierta forma, cuando se rompe ese tejido social, cuando se rompe ese tejido político, donde se expulsa. Me hace recordar a Guatemala en el 53-54, cuando estaba Arbenz. Recordemos que el Jacobo Arbenz, presidente electo democráticamente, cae bajo un golpe de Estado impulsado por Estados Unidos, y se abre la puerta a una matanza que ocurre en Guatemala, que deja cientos de miles de muertos indígenas, mayas, campesinos y campesinas, que causa una crisis que todavía no se recupera en Guatemala. Eso es lo que está ocurriendo en cierta forma en Honduras, como resultado también de una política que ha buscado cambiar gobiernos, hacer golpes de estados. Solo agregaría una cosa adicional: no hay que ir muy lejos para recordarnos lo que ocurre ahorita. También hace recordar al encarcelamiento de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Hay que recordar los campos de concentración que se establecieron no solamente en Arizona, California, en Crystal City, Texas, donde se llevaron a cientos y miles de japoneses que fueron encarcelados bajo el pretexto de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo creando chivos expiatorios para una política interna de Estados Unidos. Sí, con el presidente Roosevelt, el más grande de todos. El liberal presidente Roosevelt. El liberal presidente Roosevelt. Hay que recordar que uno de los campos de concentración que tú mencionas actual es el de Manzanar.
La gente cuando vaya a esquiar allá a Mammoth, en esa carretera, por ahí pasan por Manzanar, y es un museo viviente actual con toda la narrativa de lo que ocurrió con los japoneses. Te iba a profundizar. Y el de Crystal City, Texas, en Texas, sí. Llevaron también japoneses, también trajeron a japoneses de Guatemala, trajeron de Perú, de otras partes de América Latina, y los encarcelaron ahí también, o sea, fue nacional e internacional. Exactamente. Si me permiten, vamos con Mauricio, otro Mauricio, que es de San Pedro, California. Adelante, Mauricio, está usted al aire. Buenas noches, gracias por el programa. Muchas gracias a usted. Hoy, un comentario y una pregunta. Hoy iniciamos una protesta fuera de las oficinas de ICE ahí en Los Ángeles, una protesta espontánea, y la mayoría, éramos como 10 personas, la mayoría personas blancas. Mucho gusto yo llegué yo solo, y después se me empezaron a unir personas. Y bueno, muchas demostraciones de apoyo, y algunas personas como a eso de las 4 nos decían, no, pues ya Trump ya firmó, como diciendo, ya agarren sus signs, tírenlos y ya váyanse a su casa. Uh-huh. Pero nosotros estábamos muy desconfiados, o sea, ya firmó que paren las separaciones, pero ¿qué va a pasar con los niños, los 2,000 niños que aún están separados? ¿Qué garantías? No vamos a parar hasta que esos niños sepamos que ya son entregados a sus padres. También sabemos que solamente es una distracción, porque los padres van a seguir siendo tratados como criminales y procesados como criminales, y no solamente es parar la separación de niños. Ellos no quieren ver que va más allá la cosa, lograr una amnistía, no sé, ¿ustedes qué opinan? A ver, vamos primero allá a la Ciudad de México con Jaime Hernández y después con el profesor Miguel Tinker Salas aquí en California. Adelante, Jaime. Yo creo que es muy interesante lo que narra Mauricio, porque eso te habla del grado de confusión que ha creado Donald Trump. Primero, aplicando esta política de tolerancia cero, arrebatando a los niños de sus madres y de sus padres, incluso niños de menos de 5 años, que han sido prácticamente ubicados en 3 centros, lo que el equivalente ¿tú sabías que en Estados Unidos la figura del orfelinato había desaparecido hace ya 40 años? Pues bueno, ha vuelto a crearse esta nueva figura del orfelinato para recibir a niños menores de 5 años que han sido arrebatados de los brazos de sus padres. Entonces, lo que bien dice Mauricio, la gran pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con los más de 2,300 niños menores de edad que ya han sido prácticamente separados de sus padres, y sus padres han sido muchos de ellos deportados? ¿Qué va a pasar con ellos? Y lo que tú mencionabas al inicio del programa, efectivamente el presidente ha firmado una orden ejecutiva, pero ¿qué es lo que busca esta orden ejecutiva? El presidente, y según la información que ha suministrado la Casa Blanca, lo que va a buscar es modificar este famoso acuerdo por el caso de Flores, una niña salvadoreña de 15 años que fue detenida a mediados de los 80. Su caso se litigó durante muchos años, casi 10 años, y al final la Suprema Corte decidió que el gobierno puede detener efectivamente a los niños o los menores de edad, pero no puede detenerlos más de 3 semanas. Uh-huh. En otras palabras, lo que quiere el presidente Trump con esta orden ejecutiva es quitar todas las salvaguardas, todas las protecciones que tienen estos niños y sus padres para mantenerlos y detenerlos de manera indefinida, para así proceder con los casos o los juicios y poderlos deportar sin que esta gente se pueda salir de los centros de detención. Entonces yo creo que es muy pertinente, es muy ilustrativa esta narración que nos ofrece Mauricio, porque te habla del ambiente de desconcierto e indignación que sigue habiendo en el ambiente. Miguel Tinker Salas, si quieres también ahondar sobre ese tema. Antes de pasar con Miguel de Pasadena, estoy en vivo en esta ocasión aquí en Contragolpe. El teléfono en cabina es 818-985-5735. Y está esperando en línea Miguel, pero vamos con el profesor Miguel Tinker Salas. Sí, yo creo que, lo dije al comienzo, creo que Trump lo que busca es apagar la crisis, reducir la presión que ha recibido, porque no la acción ejecutiva que promueve para contrarrestar la política que impulsó, si hay algo surreal, eso es surreal, en realidad no hace nada
por mitigar o reducir la separación que hubo con las 2.300 o 2.500 familias. Sabemos que hay padres y madres arrestadas en Arizona y sus hijos están en Nueva York, ¿verdad? Esto en realidad no brega en absoluto con ese tema, y más bien sabemos al contrario, que ahora permite mantenerlos indefinitivamente, y sabemos también que existe una industria de encarcelamiento privada en Estados Unidos, donde yo he entrevistado a muchos inmigrantes que me han contado que los llevan 3 meses en California, 3 meses en Arizona, 3 meses en Nuevo México, 3 meses en Texas, 3 meses en Florida, y en cada lugar van cobrando al gobierno federal por mantenerlos en estas cárceles. Hay que recordar que atrás de eso también están esas industrias privadas de encarcelamiento que todavía siguen lucrando este proceso, y creo que lo de Trump simplemente es para despistar y tratar de reducir la presión que estaba recibiendo. Bien, voy a ir tratando de cerrar este tema porque tenemos los otros dos y ya tenemos la primera media hora del programa, pero vamos con Miguel a Pasadena. Adelante, Miguel. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, mi comentario acerca del gobierno de Estados Unidos, de nosotros, debe de parar de apoyar a gobiernos dictadores, gobiernos que tratan muy mal a su gente. Cuando Estados Unidos pare de apoyar a los gobiernos, ya no va a venir mucha gente a Estados Unidos a la frontera, porque van a tener mejores gobiernos. Si nos fijamos, podemos comenzar con México. México representa un gobierno muy malo, que trata a los ciudadanos muy mal, los explota, les paga $5 al día. Las empresas estadounidenses se están beneficiando porque México está invadido de empresas de Estados Unidos. Pero al igual que en México, todos los países, la mayoría de países donde son explotados, la gente se viene para acá, pero es porque el gobierno de Estados Unidos apoya a esos gobiernos, ¿me entiendes? Perfectamente le entiendo, Miguel. Perfectamente le entiendo, e incluso ya lo apuntaba el profesor Miguel Tinker Salas, su tocayo, y estaba citando este caso emblemático de 54, de hecho, cuando derrocan a Jacobo Arbenz. No quedó ahí la cosa nada más, sino que después apoyaron 36 años de dictaduras criminales, les guste o no a muchos, que aquí hasta me mentaban la madre cuando estaba yo en televisión. Había un exmilitar guatemalteco que me odia, a lo mejor está escuchando, pero hasta me amenazaba. Pero pues me amenace o no, se apoyaron 36 años de dictaduras criminales, entre ellas la de Efraín Ríos Montt, quien acaba de fallecer, por cierto, de manera impune, a fin de cuentas, después de que fue condenado por genocidio, pero luego le quitaron esa pena. En fin, usted tocó un punto ahí muy importante. Vamos rápidamente con Salvador de Southgate. Adelante, Salvador. Muy buenas noches y muchas gracias por el programa. Solo quisiera hacer una pregunta, y es la siguiente. He visto en redes sociales, en la televisión, un gran acogimiento para ayudar a estas personas, y me llena de mucha esperanza. Y tengo el sentido de que, como había platicado el profesor, muchas de estas cosas vienen de estas industrias que operan encerrando a migrantes, encerrando a nuestra comunidad, por lucros. Entonces, quisiera hacer una pregunta: si se puede montar una campaña de boicot, o si se puede hacer una investigación en donde realmente les pegamos en donde les importa a estas industrias. ¿De boicot a quién, Salvador? ¿De boicot a quién o a qué? Pues no sé, he escuchado que hay corporaciones privadas que están en el negocio de detener a migrantes, detener a nuestra comunidad. Sabemos muy bien que en este país las prisiones privadas operan con fin de lucro, o sea, entre más camas se llenen, más dinero. A ver, déjeme preguntarle, Salvador, le agradezco mucho, un saludo hasta Southgate, y vamos con el profesor Miguel Tinker Salas, que tocó el tema. Bueno, sí, algunas grandes corporaciones norteamericanas están involucradas en este proceso. O sea, se podría lanzar una campaña en contra de ellos, pero también hay que reconocer que algunas no tienen un frente donde la población puede en realidad tener un impacto directo. Creo que lo que hay que hacer es lo que vimos ahora, cuando American Airlines dijo que no quería asociarse con la deportación de nadie, igualmente dijo United. Hay que poner la presión donde las grandes compañías que tienen una cara hacia el consumidor, donde se le puede presionar
para no apoyar esta política, para tratar de removerse de este proceso, y creo que eso sería una buena campaña, una muy interesante campaña para presionar económicamente a los sectores que lucran con la inmigración. Bien, antes de cambiar de tema, para pasar rápidamente a esto que firmó el presidente de México, Peña Nieto, que muchos han interpretado como abrirle la puerta a la privatización del agua. No ahora en sí misma, sino a futuro. Antes de pasar con eso, les pregunto a ambos, primero con Jaime en Ciudad de México, luego al doctor Miguel Tinken Salas, teniendo en cuenta las intermedias, las elecciones intermedias aquí en los Estados Unidos, ¿esta firma ejecutiva afectará al señor Donald Trump y a sus bases? Que no estén muy contentos, me refiero a todos aquellos cuando el señor Trump gritaba, ¿quién va a pagar el muro? México, y todos estos que están definitivamente a favor de una tolerancia cero, que así le llaman, ¿afectará electoralmente o todo está fríamente calculado? Jaime Hernández y luego el doctor, el profesor Miguel Tinker Salas. Yo creo que no cabe ninguna duda de que al interior del Partido Republicano ha habido una preocupación. Me refiero al sector, el llamado sector moderado del Partido Republicano, que están preocupados por las elecciones de noviembre próximo en distritos y en estados como California, Florida y Texas. Precisamente en Texas me llama mucho la atención que Ted Cruz, el senador Ted Cruz, haya de alguna manera tratado de arreglar el asunto, presentando una iniciativa, tratando de arreglar el asunto, pero con el fin únicamente de tratar de volver a no enemistarse con su base electoral, pero no cabe duda que esta decisión del presidente Trump también tiene que ver con el cálculo político de una parte del Partido Republicano de cara a las elecciones de noviembre próximo. Miguel Tinker Salas. Yo creo que una gran parte de su base, como vimos hoy en Duluth, Minnesota, en la charla que dio, todavía sigue apoyándolo. Creo que lo que sí hace es que le complica el aspecto político a los sectores vacilantes, a los que anteriormente habían apoyado a Trump porque pensaban que iba a ser un cambio dramático, pero creo que ya van viendo que no solamente en el campo de inmigración, en el trato hacia inmigrantes y sus familias y los niños, en el hecho de que el salario no ha aumentado en absolutamente nada en Estados Unidos, casi todas las promesas que hizo no ha cumplido. Y creo que ya no solamente esto, pero cuando se agrega a todas las otras promesas fallidas, vamos viendo que se van quebrantando y se van separando algunos sectores que anteriormente lo apoyaban. Bien, entonces estamos transmitiendo en vivo Contragolpe con el profesor Miguel Tinker Salas acá en Los Ángeles, California, y con la participación del periodista Jaime Hernández del diario La Jornada desde la Ciudad de México. Vamos a cambiar de tema. Veo que tenemos aquí a Enrique de Orange County. No sé cuál sea su tema. Vamos a pasarla de una vez, antes de que ahorita yo les hable de esto, de académicos y organizaciones civiles allá en México que han lanzado toda una campaña para, dicen ellos, evitar la privatización del agua en México. Ese va a ser el tema, pero vamos primero a ver qué es lo que tiene aquí Enrique de Orange County. Adelante, Enrique. Hola, querido Rubén, un abrazo del Ecuador. ¿Sí? Me recuerdo de usted. Un fuerte abrazo, Enrique. Gusto de escucharle. Oiga, quiero decirles una cosa, de que hay que siempre comparar, o sea, se aprende mucho por analogía, ¿no? Y hay que comparar lo que Estados Unidos se retiró hoy de lo que llaman the UN Human Rights Council. Sí, correcto. Consejo de los Derechos Humanos. Sí. Y hay un programador aquí, se llama Ian Masters, que se quejó de que están disgustados Estados Unidos porque siempre están aprobando una resolución contra Israel. y este señor, el programador, dijo que es injusto que lo hagan. O sea que deberían de hacerlo como últimamente, ahora que masacraron a más de 130, hirieron a 13,600, usaron rifles hechos aquí en Estados Unidos con balas explosivas. Y hay que recordar lo que ha hecho Israel. O sea, él dice de que solo hay que aprobar una resolución cuando hay masacres. Bueno. Pero hay un etnocidio que nunca ha parado. Vamos a dedicarle. Hay un genocidio. Nada más quería decirle una cosa, sí. Que en el 2014 551 niños fueron separados
permanentemente de sus madres. Hay madres que han quedado, hay niños que han quedado huérfanos. Sí. 4.100 palestinos en 3 asaltos mayores han sido masacrados por Israel. 33.000 han sido heridos. Yo quisiera que el pueblo palestino no fuera abandonado por la programación, a veces en KPFK, que recuerden esa separación. Bueno, habrá que tratar el tema sin duda, y el vínculo pues es que son a fin de cuentas niños que en diferentes escenarios están sufriendo circunstancias. Bien, miren, académicos mexicanos, organizaciones civiles lanzaron una campaña para evitar, dicen ellos, la privatización del agua, luego de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó una serie de decretos en los cuales se quita una veda que existía sobre varios acuíferos, de los cuales dependen millones de personas. Una acusación que el gobierno mexicano ha descartado, ha negado, dice, es falso que se intente la privatización. Es exactamente todo lo contrario, dice el gobierno mexicano, de garantizar para el Estado mexicano que exista suministro de agua para las futuras generaciones. Esto lo dijo literalmente Eduardo Sánchez, quien es vocero de la oficina de la Presidencia de la República. Pero hay otras organizaciones que no están de acuerdo con esto. Dicen que lo están haciendo así como lo hicieron con el petróleo, que negaban constantemente y que a fin de cuentas están abriendo la puerta. Voy a tener que reducir esta parte para luego al final entrar al terreno de las elecciones, pero ¿cuál es tu opinión, Miguel Tinker Salas? ¿Se está privatizando el agua en México y esto ha sido un primer paso, sí o no? Y luego voy con Jaime Hernández. Yo creo que sí, y yo creo que de muchas formas esto no es algo nuevo, ya viene por varios años el tema de privatizar el agua. Hay que recordar que México es el país que más consume agua embotellada en el mundo per cápita, porque hay desconfianza y porque no hay acceso al agua. Entonces estamos hablando de un proceso de privatización que ya existe de facto y que ahora se busca establecer por ley. ¿Y Jaime? Mi respuesta es no, pero sí. No, pero sí. Es decir, no es una privatización, pero sí que se va a habilitar el uso de agua para usos privados. Es decir, y mira, he estado estudiando los decretos y las opiniones de expertos. El tema es tan nebuloso, Rubén, que por eso mismo la gente está tan confundida. Y como suele ocurrir aquí en México, como dice la vieja frase, la burra no era arisca, sino que la hicieron a palos. La gente ya no le cree al gobierno, desconfía del gobierno, de este gobierno, porque no se cree realmente que estos decretos tengan como único fin defender estas cuencas, estos recursos para las futuras generaciones, sobre todo porque se reconoce, y la gente que incluso participó en el proceso, reconoce que el régimen, sobre todo porque va a haber un apartado de régimen de concesiones, que es el que está causando preocupación, y aunque el gobierno ha dicho que en caso de conceder o de autorizar concesiones va a ser de forma transparente, legal, la gente ya no le cree al gobierno. Entonces, por eso es mi respuesta. Es un no, pero sí. Fíjate, tengo una nota aquí de un medio donde entrevistaron a Pedro Moctezuma Barragán. Él dice, estos decretos se presentan en el Día Mundial del Medio Ambiente con intención de crear reservas de agua, pero en realidad mezclan el agua con el aceite. Porque justo con las reservas, de manera muy importante, levantan una veda de protección y abren el agua al sistema de concesiones para uso público urbano y otros usos como la generación de energía eléctrica. Sostiene este experto en estos temas. Dice, en primer lugar, abre las puertas a los gobernadores de los estados para realizar asociaciones público-privadas que ya se han empezado a dar con resultados muy negativos en Puebla, en Torreón, en Veracruz, en Coahuila, en Baja California. Dice que en Puebla, por ejemplo, la privatización del servicio de agua potable y saneamiento ha desatado una serie de protestas de distintos sectores sociales debido a la falta de acceso y encarecimiento del servicio. Una situación que provocó que municipios de la entidad interpusieran más de 16
controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la privatización impulsada por el gobernador poblano Rafael Moreno Valle. Luego cuentan acá que en el mundo 235 ciudades habían privatizado el agua y abandonaron ese esquema y la remunicipalizaron. Y tú, Miguel, debes recordar muy bien cuando en Bolivia se llegó a privatizar literalmente el agua de lluvia y fueron las protestas que revirtieron aquello. Pero hay que recordar, este proceso lo se ha vivido ya en México anteriormente. El mal uso y el mal funcionamiento de Pemex se utilizó como pretexto para eventualmente privatizarlo. Igualmente, el mal uso y funcionamiento de las diversas del agua se va a utilizar como pretexto tarde o temprano para privatizar el agua también, bajo el régimen de gobierno que existe en este momento. Y por esa razón la población no tiene fe. Ya la hemos visto anteriormente y creo que estamos ante eso otra vez. Bien, vamos a cambiar de tema porque ya nos quedan 15 minutos de programa, se está yendo bastante rápido. Les voy a compartir dos audios que tal vez ustedes conozcan. Uno es del señor Karl Rove, quien fuera el cerebro del señor Bush, Karl Rove. Bueno, este hombre súper influyente durante las administraciones del expresidente George W. Bush, dice que de plano el señor López Obrador no debe ser presidente de México. Dice que odia a los Estados Unidos y que está construyendo su popularidad en México sobre la base del odio a los Estados Unidos. Les pongo un fragmentito de lo que dijo el señor Karl Rove. Former White House advisor Karl Rove. Look, let's step back too. Neil, there's something that really concerns me we haven't been talking about, and that is Mexico has its own presidential elections in 2018. 5 years ago, when the last elections were held, President Nieto was elected with 38% of the vote. In number 2, the second place, was a virulently anti-American left-winger, a sort of, Chavez, Sandinistas, named Lopez Obrador of the PRD, which is the Party of Democratic Revolution. And he is running again, and he hates America. And this is stirring up anti-American sentiment in Mexico, and he is rapidly grabbing a hold of that sentiment and bending it his way. And if we think we got problems today with a pro-American president of Mexico, wait until we get an anti-American president in Mexico. Bueno, si hemos tenido problemas con un presidente de México como el actual, esperemos a que nos llegue un presidente antiamericano, antiestadounidense. Estaba recordando cuando corría por las siglas del PRD y dice, ahora está corriendo nuevamente y dice que odia a los Estados Unidos. Les tengo un segundo audio de alguien muy conocido por todos, el senador John McCain. Escuchen lo que dice John McCain, ahorita les comparto. But however, we've got a problem with Mexico. Right now, there's a lot of anti-American sentiment in Mexico. If the election were tomorrow in Mexico, you would probably get a left-wing anti-American president of Mexico. That can't be good for America. It would not be good for America or for Mexico. Bueno, ahí tienen al senador John McCain diciendo que hay un sentimiento antiestadounidense muy marcado en este momento y que justamente si las elecciones fueran mañana, dice él, las ganaría muy probablemente un candidato de izquierda, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, que odia, dijo que odia, él también, creo que sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí lo dijo también, que odia a los Estados Unidos y que se está sobre la base de los Estados Unidos. Miguel Tinker Salas, ¿qué opinas de esto? Bueno, eso en cierta forma ya lo hemos oído anteriormente en otras campañas en que estuvo involucrado López Obrador, se planteó el tema igual y en cierta forma le da eco a lo que hemos visto en la política en México, ¿no? La amenaza para México es Obrador, el gran miedo para México es la elección de Obrador. Ahí me entrevistaron hace unos días una famosa revista en México, el temor del miedo a Obrador, y creo que esto le está dando simplemente eco a lo que se ha oído en la política mexicana, y le da otra vez eco en las bocas de Karl Rove,
y John McCain. Recordemos su política de ellos mismos, ¿no? ¿Verdad? Karl Rove era el cerebro de George Bush porque tampoco tenía uno, y John McCain en cierta forma un viejo de la Guerra Fría repitiendo de lo que no sabe. Tú serás uno de los 711 observadores extranjeros registrados ante el INE para observar las elecciones federales. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Bueno, sí, con mucho gusto. Logramos acreditarnos, estaremos presentes en la Ciudad de México. Bueno, yo estoy viajando a México frecuentemente y a menudo, ya he estado viendo en Sonora, en Baja California, en otros estados acá. Hemos visto ya lo que está sucediendo. Yo creo que hay que siempre tener cautela ante lo que está ocurriendo, porque tenemos una historia de fraude ya muy reconocido, la compra de votos, el soborno, las tarjetas telefónicas, las tarjetas de Soriana, presente su credencial por 1,500 pesos, me tocó verlo en Ensenada recientemente, o sea que ya tenemos una trayectoria, una historia. En ese sentido, lo que pueden hacer observadores es simplemente tratar de señalar lo que ocurre, pero en la realidad es que lo que está ocurriendo va a ocurrir mucho antes de que lleguen los observadores, o lo que ocurre en el Estado de México, en Puebla, en otros lugares, está ocurriendo mientras estamos hablando ahorita. Exactamente, es lo que, en ese sentido, ahorita profundizamos en el tema, porque los fraudes no ocurren el día de la elección, ocurren mucho antes. Jaime Hernández, tus comentarios sobre lo de Karl Rove, John McCain, que me recuerda lo de John Dimitri Negroponte también en las elecciones del 2006, el señor Kelly, que también se ha expresado en ese sentido. Tú estás muy pendiente, fuiste corresponsal en Washington. ¿Cómo ves desde México estos comentarios de estos personajes influyentes? Bueno, para empezar, yo creo que esto te demuestra el tremendo desconocimiento del senador McCain y del señor Karl Rove sobre México, porque para empezar, yo creo que el contacto que puedan tener Karl Rove o John McCain con México es prácticamente nulo. Y si quieres te doy un ejemplo. Cuando, a propósito por ejemplo, el proceso electoral del 2012, cuando estaba por salir Felipe Calderón, me acuerdo muchísimo que la Embajada de México en Washington empezó una campaña negra de desinformación en el Capitolio y se les susurraron al oído de McCain que, por favor, que no apoyaran a los del PRI, que porque estaban aliados con los cárteles del narcotráfico. Y todavía me acuerdo muy bien de las declaraciones de McCain advirtiendo justamente con el retorno del PRI que porque iban a favorecer el regreso de los cárteles de la droga. Es decir, este tipo de personajes que están muy pendientes de México y hablan mucho de México, pero están completamente desinformados, se nutren de información que les suministran cabilderos, o, por ejemplo, el caso de John Kelly. John Kelly también ha dicho que López Obrador no le conviene a Estados Unidos, pero hablan a partir de lo que escuchan de cabilderos o de amigos o aliados que tienen en México. ¿Y quiénes son estos interlocutores o aliados? Pues son gente que está en el poder. Por tanto, y otra cosa, el hecho de que en México el electorado mexicano no es antiestadounidense. El electorado mexicano y gran parte de la sociedad mexicana es anti-Trump. Y eso es completamente distinto de plantarse y decir que en México somos antiamericanos. Uh-huh. Nos quedan 10 minutos de programa, regreso con ambos, pero doy entrada a la última llamada que podemos pasar al aire. Es de Mario, de aquí de Los Ángeles. Adelante, Mario. Buenas noches. Lo que quiero decirles, si ya piensan que va a haber fraude, ¿qué no se puede hacer algo sobre eso? Ahí está la pregunta. ¿Se puede hacer algo sobre si va a haber fraude? Pregunta Mario. Miguel Tinker Salas. Bueno, yo creo que lo importante es una participación amplia y profunda del electorado mexicano, porque ese voto podría en realidad derrotar cualquier fraude que se haga, porque creo que el descontento social en México es profundo y creo que las normas tradicionales que se han utilizado para el fraude, en este caso, no van a lograr su propósito. Yo digo que en este momento en México el nivel de ira está por encima del nivel del miedo. Ojalá que esté también por encima del nivel de que la gente se preste para vender su voto. ¿Qué opinas, Jaime Hernández? Yo coincido con el profesor Tinker. Yo creo que en la medida en que haya una participación masiva del electorado, se va a reducir
yo creo que a carácter marginal, el fraude que de hecho ya se está produciendo con la compra del voto, con el reparto de despensas, con el reparto de tinacos para el agua, y ese es un fraude que está en vivo y en directo ya, pero este nivel de indignación, de deseo de cambio de la gente, yo creo que es superior a esto, y por eso es tan importante la participación masiva. Miguel, entonces, como observador, de manera concreta, ¿cuál va a ser tu hipótesis de la observación y cómo la vas a desarrollar? Yo creo que, como mencionamos anteriormente, estamos conscientes de que el proceso de fraude no ocurre en el día de la elección, ya viene minado, ya viene establecido. Lo que podemos ser es árbitros, podemos ser en cierta forma testigos para tratar de asegurar que un proceso ocurra con transparencia, poder presionar para que eso ocurra y estar presentes en un sitio de votación nos permite presionar en cierta forma para tratar de limitar lo que tradicionalmente ocurre. La cobertura de los medios, Jaime, en México, ¿consideras que ha sido mejor que en pasadas elecciones? López Obrador no ha sido tan crítico con los medios como lo era en pasadas elecciones. No, porque yo creo que los medios de comunicación están actuando con lo que yo diría que es un sentido de autopreservación de sus intereses. Es decir, las grandes corporaciones de televisión y los grandes periódicos están siendo más cautelosos porque saben que puede ser el próximo presidente de México. Aún así, hay ciertos grupos que son irreductibles, que se niegan a aceptar la posibilidad de que hay un cambio de régimen y que López Obrador sea el próximo presidente, pero ciertamente ha habido una sensación de mayor apertura, de mayor equidad, pero este cambio se ha dado básicamente por este sentido de autopreservación, porque nadie va a querer pelearse de antemano con el que tiene prácticamente todas las papeletas para ser el próximo presidente de México. Me dice José Benavides, que acaba de ver ahorita, que Milenio lo está poniendo en el 62%. Adelante. ¿Sí? Hay que tener cuidado, también es parte de una campaña, ¿no? Hay que tener cuidado porque eso es parte de una estrategia también de triunfalista para decir que ya ganó, mejor no participen. Ajá. ¿Jaime? Sí, efectivamente, consigo. Absolutamente. Bueno, algo que mis preguntas, porque ya nos estamos acercando al final, ¿verdad? Nos quedan 4 minutos, ¿verdad, José? Federico, 4. Entonces tenemos 4 minutitos. Algo que mis preguntas no hayan generado, que ustedes quieran compartir sobre los temas que tratamos y tal vez sobre que lo tratamos con menos tiempo, de la importancia, pues, de esta elección del 1 de julio. En la que estará allá Miguel Tinker Salas, y espero encontrarnos allá también con Miguel y con Jaime y estar muy pendientes. Más allá del fútbol, deseo de todo corazón que la selección mexicana siga haciendo buen papel, pero ojalá que los goles no oculten, no eclipsen la trascendencia, pues, de esta elección. Ya vemos allá muchos mexicanos que están haciendo el oso en México. Uno ya lo detuvieron robando, otros haciendo unas estupideces brutales con las banderas, quemando la bandera de Alemania. Qué vergüenza, pero en fin, no nos representan, no son todos. Pero me refiero ya al tema concreto de fútbol de cara al 1 de julio. Algo que quieran comentar, primero aquí en California con el profesor Miguel Tinker Salas. Bueno, yo creo que estas elecciones mexicanas trascienden la frontera de México. Creo que en el contexto de América Latina, donde ha habido muchas reversas recientemente, con golpes de Estado o con el regreso de la derecha en Argentina, en Brasil, en Chile, en otras regiones, esta elección en México, si se logra concretar y logra Obrador llegar a la presidencia, podría cambiar la dinámica no solamente interna a México y comenzar un proceso de saneamiento, pero también podría tener un impacto internacional en la región, en América Latina, donde se revierte este auge de la derecha en los últimos 3 años. Muy bien, doctor, y tú, Jaime, ¿cómo la ves allá? Tu comentario final desde la Ciudad de México. Fíjate que yo creo que sería interesante hablar porque hay mucha gente que desde Estados Unidos y desde el desconocimiento hablan de Andrés Manuel López Obrador como este hombre de izquierda radical, socialista, que quiere convertir a México en Cuba, en Venezuela.
Habría que decirle a la gente que, de hecho, el programa y muchas de las propuestas de López Obrador son de centro, o sea, ni siquiera son de izquierda, para empezar. Por tanto, yo creo que la posible victoria de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio nos llevaría a un escenario de cambio no tan radical como algunos imaginan, me refiero a cambio de políticas públicas, sino más bien centrado en la lucha contra la corrupción. Esa ha sido su lucha principal. Por tanto, al día después de las elecciones, yo dudo mucho, espero, que las águilas no se nos caigan de los cielos, que haya una situación de normalidad democrática y que México pueda realmente cumplir con un proceso de transición democrática, ahora sí, sin mayor problema. Muy bien, pues les agradezco muchísimo allá hasta la Ciudad de México a Jaime Hernández, lo pueden leer en el diario La Jornada. Jaime, muchísimas gracias por participar esta noche aquí en Contragolpe en vivo desde la Ciudad de México. Muy buenas noches. Un abrazo. Y al profesor Miguel Tinker Salas, acá del Colegio de Pomona, acá desde California, a quien igualmente le agradezco muchísimo siempre su generosidad de estar presente en estos medios para, pues, iluminar estos espacios. Te agradezco mucho, profesor Miguel Tinker Salas. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Federico en los controles, José Benavides, muchísimas gracias.